La muerte de Cristo y la persona de Cristo son inseparables. Por tanto, cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Colosenses, y en el mensaje de esta ocasión exploraremos el tema maravilloso de ser injertados en Cristo. En el mensaje anterior mencionamos que la cultura es el obstáculo más grande que nos impide disfrutar a Cristo, y al final dijimos que necesitamos preocuparnos por experimentar a Cristo y por vivirlo de manera práctica cada día. Sin embargo, ¿cómo es posible que vivamos a Cristo? Bueno, para darles una respuesta, necesitamos hacer una ilustración. El aire que respiramos se encuentra alrededor nuestro. Por tanto, sería razonable decir que estamos en el aire. Pero hay otro aspecto del aire que también es obvio. A medida que nosotros respiramos, el aire llena nuestros pulmones. Por tanto, también es correcto decir que el aire está en nosotros. Si nosotros no estamos en el aire, sería imposible que el aire estuviera en nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida cristiana? Bueno, la Biblia dice que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, entonces podremos vivir a Cristo de manera espontánea. Y este será el enfoque de este mensaje tan maravilloso, que tiene por título Identificados con Cristo al ser injertados en Él. Y una vez más está con nosotros Eric Romero para colaborarnos con los comentarios. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos en este Estudio Vida. Es un gozo estar de regreso y creo que este será un Estudio Vida maravilloso. Con solo mirar el título hay mucho que decir. La palabra identificados significa que somos uno con este Cristo todo inclusivo, quien es nuestra vida. ¿Y cómo nos identificamos con Cristo? Nos identificamos con Cristo al ser injertados en Él, lo cual alude a un proceso que produce una unión orgánica, es decir, una unión en vida con Él. La preposición en significa que entramos en Cristo, que nos unimos con Él. ¿No es esto increíble? Estoy deseoso de entrar en el Estudio Vida y explorar las riquezas de Cristo para que las experimentemos al identificarnos con Él. Eric, hoy estudiaremos desde diferentes ángulos la preposición en, debido a que esta misma expresión aparece en muchos lugares del Nuevo Testamento. La primera vez que aparece en el libro de Colosenses es en el capítulo 1, versículos 27 y 28, que dicen: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. En la secuencia de estos versículos, primero dice Cristo en vosotros y después en Cristo. En el Evangelio de Juan también menciona ambos aspectos. En Juan 15, 4 y 5 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Podría usted hablarnos un poco acerca de esto, Eric? Hablemos primero de lo que es obvio. En los versículos de Juan, la palabra mí se refiere al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos presenta esta secuencia de manera particular. Primero dice, permaneced en mí. Es decir, que nosotros debemos permanecer en Cristo. Luego dice que Él permanecerá en nosotros. Y habla acerca del pámpano que necesita permanecer en la vid. En esta analogía, el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si nosotros permanecemos en Cristo, entonces Él permanecerá en nosotros. La secuencia se inicia con nosotros permaneciendo en Cristo y luego continúa con Cristo permaneciendo en nosotros. Es decir, si permanecemos en Cristo, Él permanecerá en nosotros. Esto nos conduce a la imagen del pámpano injertado en la vid. La vid representa a Cristo como la corporificación del Dios triuno, y también es el Cristo todo inclusivo, quien es nuestra vida. ¿Cómo puede este Cristo, quien es la vid, permanecer en nosotros? Primero necesitamos entrar en Él y permanecer en Él. Si lo hacemos, Él fluirá en nosotros con todas sus riquezas y permanecerá en nosotros. Quizás muchos piensen que Cristo está en nosotros y que por lo tanto nosotros podemos estar en Él. Pero esta no es la secuencia de la revelación en la palabra de Dios, ni tampoco es la secuencia en el ejemplo de la vid y los pámpanos. Primero nosotros necesitamos estar en Cristo, para que luego Él llegue a estar en nosotros de manera práctica. Por tal motivo, necesitamos creer en Cristo, después ser bautizados en Cristo, y así entramos en Cristo. Luego necesitamos permanecer en Cristo, y así Él vivirá en nosotros. Esta es la secuencia necesaria según el hablar de Dios respecto a esto. Gracias, Eric, por esta explicación tan completa. Ahora quisiera que nos enfoquemos en la manera de entrar en Cristo. ¿Cómo y cuándo entramos en Cristo? Bueno, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, se nos dice que debemos bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Según este versículo, mediante el bautismo, nosotros somos introducidos en los tres de la deidad. No obstante, debemos hablar un poco acerca de la Trinidad. Podríamos haber usado la expresión las tres personas de la deidad, y de hecho, esto se hace con alguna frecuencia. Sin embargo, esta es una expresión que puede llegar a causar problemas. Entonces, Eric, ¿podría usted explicarnos un poco más este asunto tan crucial? En realidad, la expresión las tres personas de la deidad sí ha causado problemas, y no queremos que se causen más problemas. Por tanto, en este sentido, necesitamos seguir a los maestros cristianos del tercer siglo, que sí usaban la expresión personas de forma apropiada. El problema no radica en que esa no sea una expresión estrictamente bíblica, sino en que nosotros hablamos usando conceptos derivados de nuestra cultura, y al hacerlo, cometemos errores teológicos de grandes proporciones. Al hablar de personas, es posible que pensemos que son tres personas separadas, y cometamos así el error de estar a favor de la doctrina del triteísmo. El triteísmo es una doctrina errónea, que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses, en lugar de un solo Dios triuno, el cual tiene una sola esencia, una sola naturaleza y una sola deidad indivisible. Para poder hablar de los tres de la deidad en una manera personal, nos hemos visto forzados a adoptar la expresión personas. No tengo la carga ahora de hablar acerca de la historia de esta palabra, pero cuando se introdujo por primera vez,
no tenía el mismo significado que tiene para nosotros hoy. Cuando hablamos de las tres personas de la deidad, fácilmente podemos confundir esto con tres seres separados, con tres personas separadas. Inclusive se ha escuchado a maestros cristianos hablar de los tres de la deidad como si fuera una familia. Eso es triteísmo. Aunque en determinadas ocasiones necesitamos usar la palabra personas, debemos hacerlo bajo la visión de la revelación divina y necesitamos hacerlo con mucho cuidado. Nosotros debemos atesorar la verdad en cuanto a la unidad de la deidad. Solo existe un Dios, el cual no es una familia. Existe un solo Dios que a la vez es tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es triuno, es decir, 3-1. Al hablar de los tres de la deidad, podemos usar la palabra personas, pero repito de nuevo, debemos hacerlo con mucho cuidado, con prudencia y de forma limitada, para no caer en la herejía de considerar a los tres de la deidad como tres personas separadas y tres dioses. Nosotros creemos en lo que la Biblia revela concerniente a la Trinidad Divina, pero debemos decir enfáticamente que no tenemos tres dioses y que no usamos la palabra personas para conducir a los creyentes en esa dirección. Debido a las limitaciones de nuestro idioma, nos hemos visto forzados a usar esta palabra. Por lo tanto, si somos cuidadosos, prudentes, cautelosos, limitados y precisos en el uso de esta palabra, evitaremos el error del triteísmo. Ya hemos hablado acerca de Mateo 28:19, que nos habla de ir a las naciones y bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No obstante, en Gálatas 3:27, Pablo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eric, ¿podría usted comparar estos dos versículos en el contexto de lo que hemos venido hablando hoy? Mateo 28:19 nos dice que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el Dios triuno completo, y nosotros somos bautizados en su nombre. Luego en Gálatas 3:27 Pablo dice que hemos sido bautizados en Cristo, lo cual no significa que hayamos sido bautizados solo en una tercera parte del Dios triuno, es decir, solo en Cristo el Hijo. No, la verdad es que somos bautizados en Cristo porque el Cristo en el cual hemos sido bautizados, por ser el Cristo todo inclusivo, es la corporificación, expresión y realidad del Dios triuno. Por tanto, no existe ningún conflicto, ni tampoco se elimina la verdad concerniente a la Trinidad. Somos bautizados en el Dios triuno al ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se lleva a cabo al ser bautizados en Cristo, lo cual es exactamente igual a ser bautizados en el Dios triuno. Esto es todo lo que puedo decir para responder a su pregunta, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo. Gracias, Eric. En realidad, el tiempo disponible para estos mensajes es muy limitado, a pesar de que estamos hablando de unos temas teológicos muy profundos. Todos tienen una aplicación práctica, como veremos adelante. Bueno, Eric, tengo otra pregunta para usted. En Romanos 6:3, Pablo dice: ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Podría explicarnos esto? Bueno, la explicación es exactamente lo que dice el versículo, que nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Aquí me gustaría hacer dos comentarios tan concisos como sea posible. En primer lugar, el bautismo es un entierro que nos lleva a la muerte, a ser terminados. Puesto que el inicio del bautismo es terminación, y no germinación o resurrección, debemos ser bautizados en la muerte, la cual es la puerta de entrada a la resurrección.
La propia naturaleza del bautismo requiere que seamos bautizados en la muerte, es decir, en la muerte de Cristo. En segundo lugar, debemos ver algo que es más intrínseco y crucial. Somos bautizados en Cristo, pero Cristo y su muerte son dos cosas inseparables. Por medio de las narraciones en los evangelios sabemos que Cristo está ahora en resurrección y que en su ser resucitado Él lleva las marcas de la crucifixión. Esto nos indica que en su ser resucitado, Cristo posee la eficacia de su muerte para nosotros. Por tanto, Cristo y su muerte son inseparables. No podemos ser bautizados en Cristo sin ser bautizados en su muerte. Tampoco podemos ser bautizados en la muerte de Cristo sin ser bautizados en la persona de Cristo. El punto que deseo enfatizar aquí es que Cristo es inseparable de su muerte. Existe un pensamiento similar en 1 Corintios 2:2, donde Pablo dice que predicamos a Cristo y a éste crucificado. Nuestro Cristo es uno que ha sido crucificado y resucitado. No podemos tener a Cristo sin tener su muerte. No podemos estar en Él sin estar en su muerte. No podemos experimentar a Cristo sin experimentar su muerte. Este es un punto crucial. La muerte de Cristo y la persona de Cristo son inseparables. Por tanto, cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Cuando fuimos bautizados en su muerte, recibimos también el aspecto terminador del bautismo. En ese momento fuimos introducidos en un proceso que nos condujo a la resurrección. Y en resurrección podemos experimentar y disfrutar al Cristo, quien es la resurrección, quien está en resurrección y que posee en su ser la eficacia de su muerte. Por tanto, el bautismo es una realidad maravillosa que nos introduce en el Dios triuno a fin de que tengamos una unión orgánica con Él. El bautismo nos introduce en Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno, y así entramos en la muerte de Cristo que nos lleva a la resurrección. Una vez más, Eric, su respuesta ha sido muy clara. Hoy iniciamos el mensaje hablando de Juan 15, 4 y 5 acerca de la vid y los pámpanos. Estos versículos en realidad hablan de nuestro rol como pámpanos y también hablan de la vid como la expresión corporativa de Cristo. Como ya mencionamos en la introducción, el título de este mensaje es Identificados con Cristo al ser injertados en Él. Por tanto, necesitamos hablar acerca de lo que significa ser injertados. En Romanos 6:5, Pablo también dice, porque si siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Para que nosotros podamos ser injertados en Cristo, de acuerdo a esto, necesitamos morir primero. ¿Qué tal si por favor nos habla acerca de este asunto? Claro que sí. Mediante el injerto, dos vidas llegan a ser una sola. Por lo tanto, el proceso del injerto representa nuestra identificación espiritual con Cristo. Definitivamente la muerte es un componente muy importante en el proceso de injertar, porque al cortar el pámpano del olivo silvestre, este pámpano muere. Luego se necesita cortar el olivo cultivado, a fin de poder allí injertar el olivo silvestre. En el caso de Cristo, ese corte se llevó a cabo en su crucifixión. Ese corte abrió su ser y produjo una apertura por la cual nosotros, las ramas del olivo silvestre, podemos entrar en él. Esto significa que en el ser del Cristo resucitado existe una hendidura en la cual nosotros podemos ser injertados. Nosotros fuimos cortados cuando fuimos redargüidos por el Espíritu de realidad, luego nos arrepentimos y comprendimos la necesidad de que Cristo muriera por nosotros.
Si Él no hubiera muerto, nosotros no tendríamos esperanza alguna de ser salvos y redimidos. Después, al creer en Cristo y tomar la decisión de ser bautizados en Cristo, nosotros, como pámpanos del olivo silvestre, fuimos injertados en Cristo, quien es el olivo cultivado. En cierto sentido, ambos cortes se abrazaron y llegaron a ser uno. Cuando una rama es injertada en un árbol, el injerto se lleva a cabo en el sitio específico donde se hizo el corte. No obstante, esta unión que se efectúa en el corte es un maravilloso comienzo. Al ser injertado el pámpano, éste entra en la vid, y a partir de ese momento, todo lo que está contenido en la vid fluye al pámpano, y éste puede vivir por medio de la vida que está en la vid. Igualmente, la vid puede vivir por medio del pámpano. En esto consiste la vida cristiana, en la cual no hay cultura, ni religión, ni ordenanzas humanas. En esta unión tenemos al Cristo todo inclusivo, quien es nuestra vida y nuestro todo. Cuando todos los buscadores genuinos del Señor permanecen en Él, se produce un resultado maravilloso. Este resultado no es solo una espiritualidad individual, sino más bien una expresión corporativa del Cristo con el cual nos hemos identificado al ser injertados en Él. Según Colosenses, esta expresión corporativa tiene un nombre doble: el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre. Yo amo este resultado porque es el centro intrínseco de la economía eterna de Dios en Cristo. Esta economía puede ser aplicada y experimentada por nosotros para satisfacer el deseo del corazón de Dios, que consiste en obtener una expresión corporativa del Cristo todo inclusivo, mediante creyentes que se han unido a Él, que viven en Él y que moran en Él. Esto es glorioso. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted. Podemos decir que la vida cristiana es como un ciclo. Primero, somos introducidos en Cristo y Él entra en nosotros. Cuanto más entramos en Cristo, Él más entra en nosotros. Y cuanto más Él entra en nosotros, más somos introducidos en Él. Esto se convierte en un ciclo mediante el cual crecemos en la vida divina y vivimos a Cristo. Bueno, Eric, muchísimas gracias por su participación en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Damos gracias al Señor por concedernos su gracia y darnos la oportunidad de hablar estas cosas. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde y Eric Romero la de Ron Cangas. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El sacerdocio por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las 12 tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido, somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El sacerdocio por Witness Lee.
Personalmente, a mí me ha ayudado mucho en mi vida de oración, porque me enseñó a prender las lámparas y a quemar el incienso. Si ustedes desean conocer esto también, les recomendamos este libro, El Sacerdocio, un libro que profundiza la tipología del sacerdocio del Antiguo Testamento y que nos ayuda a desarrollar nuestra función sacerdotal. Acuérdense que todos los creyentes son ahora un sacerdocio santo y universal. Ahora hemos sido separados de todo el mundo para servir solamente al Señor. El sacerdocio por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.